Amigos, amigas, el diálogo nocturno y sin censura de hoy va a dejar la víbora chillando. Y no solamente porque nuestro invitado no le saca el parche, sino porque los acontecimientos políticos están candentes. Ayer fue noticia el anuncio de Omar García Harfuch, el que fuera secretario de Seguridad en tiempos de la doctora Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, de que buscaría la candidatura del PT Verde Morena rumbo al 2024 y buscar así la jefatura de gobierno. Ayer mismo, Cuauhtémoc Blanco, el todavía gobernador de Morelos, que buscaba, según él, desde hace semanas, la posibilidad de esa candidatura, también se baja después, dijo en redes sociales, de conversar con Mario Delgado, el presidente nacional de Morena. Por cierto, Mario Delgado también ya levantó la mano para buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, pues en estos estudios sin censura, alguien que no le saca el parche, lo dije, y que levanta la mano también desde su trinchera para buscar esa posibilidad de convertirse en jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es el maestro Ricardo Peralta, en algún momento también subsecretario de Gobernación, y te agradezco, Ricardo, gracias, que nos acompañes. Gracias, querido Vicente, muchas gracias. Contento de estar aquí en tu programa porque además tiene una audiencia tremenda, la ha tenido, lo has venido construyendo a partir de muchos años, no solamente de la Cuarta Transformación, porque tú tienes una trayectoria más allá de tiempos de gobierno, y precisamente estamos escribiendo esta nueva etapa de gobierno que puede venir, que evidentemente primero será la coordinación de la defensa de los comités de la Cuarta Transformación, y lo dices bien, no le saco, estoy aquí y sí levanté la mano y voy a seguir participando porque esta ciudad no puede ser bajo ninguna circunstancia un gobierno de una sola persona. Este es un gobierno que eventualmente, cuando se den los hechos, cuando vengan los tiempos para la sucesión dentro de los tiempos electorales, sin duda tiene que ser plural, porque esta ciudad es muy cosmopolita y pensar que una sola ideología, que una sola persona puede tomar las decisiones de más de 20 personas, 20 millones de personas que convivimos diario en la Ciudad de México, no solamente es un tanto cuanto envidioso, sino fuera de la realidad. Esta ciudad tiene que ser la ciudad de todos y la ciudad es nuestra. Vamos a ir y venir en el tema, si te parece, pero déjame iniciar preguntando cómo ves esta realidad. Has sido actor, has sido protagonista, y entre jaloneos, pues ahí va la 4T avanzando con una oposición que dice haber ganado terreno en la Ciudad de México en el pasado proceso, pero que pues no pinta. Pareciera que como en la grande, como ya se definió el 6 de septiembre con la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, quien sea definido como coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, se irán definiendo también los que con muchas probabilidades resultarán ganadores en el 2024, Ricardo. ¿Cómo ves todo? Yo creo que hay una gran oportunidad, sin duda, en el 2021, más allá de todas las justificantes de que eran elecciones intermedias y que comúnmente hay reacomodos políticos en las elecciones intermedias, pero la realidad es que la historia de la Ciudad de México como gran bastión de la izquierda mexicana nunca había tenido una condición donde se perdiera más de la mitad del territorio electoralmente hablando, por lo menos hablando de las alcaldías, cosa que no sucedió en el Congreso, pero sí en las alcaldías. 9 de 16 alcaldías fueron de la oposición, son de la oposición en este momento, y esto da un matiz de una lucha política que no se había dado hace algunos años cuando comenzó la reforma política de la Ciudad de México, después de la emisión de la Constitución de la propia Ciudad de México, es decir, la vida democrática y la vida política ya como una especie de entidad federativa que no lo es tampoco, es un ente, precisamente la Ciudad de México, que no está contemplada ni en la Constitución Federal como entidad federativa, por eso me refiero así de ella, y también con un entorno social, un entorno político muy complejo. Y no quiero decir muy complejo, difícil de ganar. Ciertamente también es una sociedad sumamente politizada, sumamente informada, donde más allá de la condición nacional y que la doctora Sheinbaum haya logrado tener esta coordinación nacional, la Ciudad de México se cuece en una olla aparte. La Ciudad de México es claroscuros de todo.
La Ciudad de México sigue siendo el centro político, económico y social, cultural y educativo de nuestra nación. Bueno, aunque algunos pensamos que la capital cambió rumbo a Tabasco en los últimos años, ¿no? Que Tabasco se convirtió en la capital política de nuestro país. Pues mira, Tabasco ha aportado al hombre, al estadista, al demócrata más importante de los últimos 100 años, sin duda, que es Andrés Manuel López Obrador. Pero la capital del país, que es la capital de todos los mexicanos, sí requiere de un perfil que no necesariamente esté tan ligado a ciertas condiciones que se han denominado como sectarismo, que se han denominado como radicalismos. Tenemos que ser radicalmente humanistas, tenemos que ser radicalmente equitativos, tenemos que ser radicalmente enfocados a seguir defendiendo las causas más nobles del país, pero no radicalismos ideológicos. Yo creo que la Ciudad de México, siendo, como te decía en un principio, tan plural y tan llena de distintas formas de actuar y de pensar y de hacer, con la gran migración nacional que hemos tenido en estas ciudades de los años 60, todos nosotros que somos nacidos aquí en la Ciudad de México, nuestros padres son del interior. Mi padre era guerrerense y mi madre era veracruzana. Toda la gente que conozco, o en gran porcentaje, la mayoría no son de padres nacidos en la Ciudad de México, lo que nos dicen como chilangos, pues, entre muchas acepciones y muchas descripciones. A ver, Ricardo Peralta, tu mamá de Veracruz, dijiste. Mi mamá era de Poza Rica, Veracruz. ¿Y tu papá de Guerrero? De Guerrero, de la tierra caliente del estado de Guerrero. Y mucho de tu protagonismo es en Zacatecas. Bueno, en Zacatecas me hicieron el honor, el licenciado Dan Augusto López Hernández, todavía como secretario de Gobernación, y todavía con una condición donde estaba por definirse muchos de los requisitos que a ellos sí les tocó renunciar, me hizo el favor de invitarme para irme como delegado político a Zacatecas. Fíjate que ahora que dices, yo hijo de guerrerense, de veracruzana, pero en Zacatecas, pero en realidad yo conozco todo el país. En las experiencias laborales que he tenido en los últimos años, el primer trienio tal cual, 5 meses en la Administración General de Aduanas, y el resto del tiempo, 2 años y medio como subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, que después se desaparece por la Ley de Austeridad Republicana, que bueno, ese es otro tema. Pero tuve la oportunidad, no solamente en la subsecretaría desde antes, pero particularmente en la subsecretaría, de conocer cada rincón del país y la problemática y cómo se resuelven muchos temas de gobernabilidad, que muchos de ellos, o la gran mayoría, se concentran en la Ciudad de México. Muchas condiciones de manifestaciones, de expresiones populares, de expresiones sindicales, de campesinos, de organizaciones de maestros, de organizaciones de universidades públicas, todas las expresiones llegan al centro de la Ciudad de México, llegan a las distintas dependencias y son resueltas en gran parte en las mesas políticas que se arman precisamente en la Subsecretaría de Gobierno, entonces de la Secretaría de Gobernación. Y eso me confluye y me lleva a la Ciudad de México. ¿Por qué conozco la Ciudad de México? Pues precisamente porque todo confluye aquí. Quizá en una visión más local, pero lo que condiciona y las situaciones que suceden de alcaldía a alcaldía es el reflejo de lo que sucede en todo el país. De hecho, fíjate que la posibilidad de que cualquiera, no importa dónde nazca, pueda buscar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, es un fenómeno que yo lo analizo desde que llega precisamente Andrés Manuel López Obrador a ser jefe de gobierno, porque, bueno, si alguien recorrió todo el país, todos los municipios, ha sido o fue Andrés Manuel López Obrador. Y eso es interesante porque aquí estamos de todos lados, ¿no? Así es. Es como un mini universo, si me permites. Aquí es el santuario de los mexicanos. Nuestros padres, nuestros abuelos vinieron aquí buscando un futuro laboral, un futuro educativo, un futuro económico. Sigue habiendo una enorme migración de todo el país. Nosotros mismos nacimos aquí. Muchos de nosotros no nos vamos a ir de aquí. Aquí nacimos y aquí nos queremos quedar. Muchos otros han emigrado de nueva cuenta. Pero aquí se reúnen muchas condiciones, sobre todo condiciones de derechos que no se tienen en otra parte del país. Sin duda, hay muchos rezagos como han existido en toda parte de los territorios nacionales. Hay mucho que hacer en la Ciudad de México, pero este santuario de la Ciudad de México a mí me ha hecho reflexionar. Yo soy maestro de la Facultad de Derecho hace 15 años. Varios maestros de la Facultad de Derecho, mis propios alumnos, maestro, ¿por qué no te
animas a participar y te inscribes para aspirar a esta coordinación en principio de defensa de los comités de la Cuarta Transformación, porque nos representarías a ti, no solamente a nosotros como profesores, como alumnos, a la comunidad universitaria. ¿Y por qué ahora sí, Ricardo? Mira, hay que tomar en cuenta las responsabilidades y los tiempos y la disciplina, pero sobre todo también darse cuenta para qué te alcanza. Y tú sabes que en la política hay coyunturas. Yo creo que la coyuntura se está dando de manera muy correcta. La Ciudad de México, como ya lo comentamos, vino de un desgaste de haber perdido electoralmente 9 alcaldías. A mí me han dicho, ¿tú ves en riesgo que se gane la jefatura de gobierno? No con un candidato o candidata idóneo, porque una cosa es ser popular y otra cosa es ser idóneo. Ahí te hablan, Cuauhtémoc, perdón. Ya lo dije, ya lo saqué del pecho. Porque ciertamente si te conoce mucha gente y la valoración es votos por los votos, la última parte de una campaña política es hacer un buen gobierno, es resolver problemáticas, es hacer política. No basta con ganar. Todos, no basta con ganar. Ese es un error, esa es una aspiración legítima, pero inmoral. Tienes que dar resultados porque esa última parte de las promesas y del ejercicio del gobierno es la que puede o no mantener un proyecto de nación, un proyecto de ciudad. Y eso yo creo que es lo que hay que garantizar para los que entendemos muy bien el obradorismo, los que hemos trabajado por la Cuarta Transformación, más allá del partido político que sin duda es el vehículo electoral, con una convicción real, con una mística de credibilidad sobre lo que significa el servicio público, que vuelvo a insistir, yo no nací en la Cuarta Transformación ni en la coyuntura de la Cuarta Transformación, que ha sido, insisto, un gran honor haber pertenecido al gobierno del presidente López Obrador. Mi trabajo social y mi trabajo político tiene muchas décadas y obviamente hoy lo quiero seguir empeñando en una edad donde me siento maduro, en una edad donde tengo 5 hijos y me siento con una enorme responsabilidad por el futuro de esas generaciones. Tengo 51 años, con 5 hijos, chamacón. Tengo una esposa que también es profesionista, es decir, estamos trabajando por las nuevas generaciones. Y más allá de que se escuche como eslogan del futuro de la juventud o el presente de la juventud, es una realidad. Esta ciudad se tiene que planear por lo menos a 50 años, porque nunca va a ser suficiente un sexenio para una planificación, por ejemplo, en términos de movilidad. Cuando nos alcanza el destino, que ya lo tenemos enfrente, con la escasez de agua, con la contaminación, con los mantos freáticos prácticamente secos, con un sistema Cutzamala a punto de colapsarse o colapsado, con un drenaje profundo que si no es un día es otro, se vuelve a inundar, en fin, con una condición de transporte público insuficiente, con los más de 20 millones de personas que utilizan el metro todos los días, que por lo menos son 8 de esos 20 que convivimos en la Ciudad de México, con un parque vehicular de más de 4 millones de vehículos que circulan, pues obviamente se colapsa la Ciudad de México. Entonces, se tiene que tener una visión, un gran acuerdo plural donde todos quepamos en esta gran Ciudad de México. No puede ser bajo ninguna circunstancia que se olviden, por ejemplo, como prioridad, los programas sociales, porque toda la gente que ha emigrado de otras partes del país, desafortunadamente, como sucede cuando van a otro país, cuando salen de nuestras fronteras, no van a turistear. Vienen por necesidad, vienen a hacer negocios, vienen a trabajar, vienen a estudiar. Y tenemos que garantizar que esta ciudad siga siendo sostenible y sustentable para todos los que siguen llegando de todas partes del país. La condición de México no es muy compleja. México siempre ha estado en revolución. México ha sido un país de los más convulsos del mundo, pero también un país lleno de energía, donde esa energía está contemplada principalmente en el enorme motor que son los jóvenes. Y tiene que ser una ciudad pensada para nuestros jóvenes. Déjame preguntarte, porque no todos saben ganar, pero es rico ganar. Pero creo que las grandes lecciones vienen cuando no se gana y cuando se tiene que asumir un trago amargo. Tú formabas parte del equipo cercano del licenciado Adán Augusto López Hernández. Se cifraron muchas esperanzas en estos recorridos para buscar la coordinación. No se consigue al final. ¿Cómo ha sido eso de decir, a ver, vamos a pararnos en seco y a definir? En tu caso, pues no tardaste mucho en definir
yo levanto la mano para buscar la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, pero me imagino que ha sido un tiempo de reflexión, de análisis y de aprendizaje. Yo creo que la palabra llega a lo que significa el respeto, lo que significa la lealtad, lo que significa la disciplina. Cuando asumí la responsabilidad de apoyar al licenciado don Augusto López Hernández, en cuerpo y alma, lo hice en Zacatecas como lo hicieron los 32 delegados políticos en cada una de las entidades federativas. Nos enfocamos en que se supiera quién es Adán Augusto López Hernández a nivel nacional, cada uno con esta responsabilidad estatal, y lo logramos. De ser el hombre más poderoso después del presidente de la República, tenía que ser ahora el hombre más conocido y con capacidades también resueltas para resolver cualquier condición de gobierno que se presentara en cualquier parte del país, y lo pudimos lograr. Somos respetuosos, por eso hablé de respeto, somos disciplinados de los procedimientos del partido, pero principalmente leales al movimiento. Y en mi caso, esta convicción, seguiré siendo muy leal a quien me ha dado la oportunidad, así como al presidente López Obrador, de haber formado parte de su gobierno, quien me invitó a este proyecto, y es eso, es un proyecto. Hay proyectos que suelen dar frutos, hay proyectos que tardan más tiempo en dar frutos, y hay algunos que no dan frutos. ¿Qué se tiene que hacer? Tener un alto sentido de resiliencia política. De aguante. De resolver qué es lo que sigue. Lo único que no podemos hacer es estar estáticos, porque además de ello yo tengo otra enorme responsabilidad. Yo desde que salí del gobierno me dediqué a conformar la agrupación política nacional, Alianza Patriótica Nacional. Tenemos representación en 23 estados de la República. Estos comités estatales tienen una estructura propia, somos obradoristas todos, algunos somos miembros de Morena, otros simpatizantes, otros no, pero la enorme mayoría sí. Es un brazo electoral de Morena y es una estructura real que existe en todo el país. Yo tengo esa responsabilidad con todos ellos que han creído en este movimiento. Empezamos con una asociación civil, ahora tenemos una agrupación política nacional reconocida por el INE, la primera agrupación política reconocida por el INE en este sexenio, y muchos más siguieron nuestros pasos, cosa que nos da mucho gusto, porque revitalizamos el trabajo de lo que significa una agrupación política nacional. Y en el caso del licenciado Adán Augusto López Hernández, pues hoy es y seguirá siendo un gran figurón nacional. Nos demostró que se puede crecer en muy poco tiempo en el conocimiento nacional, y por eso estoy aquí, porque así como él logró tener ese reconocimiento, esa integración del equipo político más estructurado y con más presencia territorial a nivel nacional, hoy podemos hacer lo mismo en la Ciudad de México. Si la Ciudad de México tuvo este descalabro en el 2021, si la Ciudad de México tiene tantas carencias que todos los que vivimos aquí las conocemos, sin duda podemos también seguir transformándola. Y tengo un gran respeto por todos los que se vayan a inscribir. El día de ayer fue el caso de mi amigo Omar García Harfuch, también es mi amigo Cuauhtémoc Blanco, y yo creo que también tomó una buena decisión de terminar su mandato en Morelos. Mario Delgado también levantó Mario la mano. también es mi amigo y ya levantó la mano, y si se inscribe, pues bienvenidos todos, porque seguramente va a ser una larga, Clara Burgada, que ha hecho las cosas extraordinarias en Iztapalapa. Pero yo creo que la Ciudad de México, insisto, es una ciudad sumamente cosmopolita, la más cosmopolita de todo el país. Incluso podría atreverme a decir la más cosmopolita de toda Latinoamérica. Y yo creo que requiere de un concierto muy plural, que nos siga uniendo la patria, pero que nos nutra esa pluralidad en toda la Ciudad de México. Hablas de unidad. Ayer también la doctora Claudia Sheinbaum fue a visitar a los senadores, ahí en Reforma, a los senadores del movimiento. Ya se limaron las asperezas. ¿Cuánto tiempo dura una operación cicatriz, Ricardo Peralta? Porque, pues, hay que decirlo, a lo mejor no arriba, pero de media tabla para abajo en los equipos se dieron hasta con la cubeta y entre simpatizantes. Y veo que sigue con este ánimo el movimiento de buscar la unidad, de cerrar filas. ¿Ya se limaron las asperezas? ¿Ya se pusieron los curitas que se tenían que poner?
¿O cómo ves esto? Porque, a ver, se viene la Ciudad de México, se vienen otros 8 estados, se viene la grande, y aquí no hay, perdóname por la expresión, tiempo para pendejear, ¿no? La curva de aprendizaje ya pasó. Ya muchos de los que llegaron a aprender, muchos de los que ya creían que sabían gobernar o sabían legislar, ya se acabó. Hoy estamos en la transformación del orden político, económico, social más importante del siglo XXI. Si alguien no lo ha entendido, tiene que tomar muy en cuenta si se quiere seguir dedicando a la política en México o a otra actividad. Qué bueno que algunos incluso ya decidieron mejor dedicarse al altruismo a través de asociaciones civiles y ya no participar. Te lo digo, Vicente, para que lo entiendas, Marcelo. Yo creo que dime la verdad, Ricardo Peralta. Todos tenemos la libertad de formar las agrupaciones porque es un derecho constitucional. El derecho de agrupación y de asociación es un derecho constitucional que todos tenemos y todos deben de caber. Pero si no se logra entender que la transformación de México es una dislocación del orden político, social y económico del país, y una dislocación es una dislocación de una articulación que deja inutilizado, ¿qué? Pues un régimen que ya no sirve y que se tuvo que hacer una dislocación de ese orden político, económico, social. Le duela quien le duela, no era broma, no era ensayo, no era calentamiento, a ver si nos sale. No, era reformar la Constitución, reformar las leyes secundarias, reformar las leyes generales, las leyes federales, los códigos, era meterse a fondo y nos faltan todavía varias reformas profundas, que por eso se requiere la unidad. Y con eso te contesto, nosotros ya nos reunimos con Adán Augusto López Hernández y con la doctora Sheinbaum, todos los que operamos a nivel nacional, y hubo una reunión muy fraterna. La doctora Sheinbaum fue sumamente generosa con todos. Esa reunión fue más allá de limar asperezas y de operación cicatriz. Yo consideraría que ni siquiera hubo heridas para que pudiera haber una cicatrización. Habrá quien sí tienen incluso hasta cicatrización queloide, ¿no? Que las cicatrices les van a salir un poco extrañas, pero o no les van a cicatrizar nunca. Algunos, como la canción de Vicente Fernández, que es de Martín Urieta, hay unos que siguen llorando por la herida, respirando por la herida. Pero pues esto es de resiliencia y a lo que sigue. Esa reunión, que en principio fue con Adán, nos dio un mensaje extraordinario de agradecimiento, de humildad, de reconocimiento, de institucionalidad. Después, la segunda parte, cuando llegó la doctora Sheinbaum, fue precisamente de invitación, de convocatoria, de unidad, y fue muy bien recibido. Yo creo que también en eso las formas cuentan mucho. Si nosotros estamos comprometidos en un proyecto, el proyecto es la persona para continuar con un movimiento colectivo. Si eso no se olvida, a quién te debes y cómo debes de hacer las cosas, que las formas son muy importantes en política, como decía Jesús Reyes Heroles, la forma es fondo. No debe uno de olvidar a quién se debe, pero ciertamente ser leal a un movimiento que uno cree, porque el país es muy complejo, es muy grande, y todo tipo de condiciones que se van presentando en el país requieren de todos los talentos y de todas las personas que hacemos política. Sin afán de raspar muebles, pero te quieres enfrentar, quieres chocar como tren con el que pareciera ser el favorecido con la venia de Claudia Sheinbaum. A pesar de todo esto que estás hablando de que no hay ni heridas ni cicatrices, pues la verdad sea dicha. Omar García Harfuch cuenta con el apoyo de la hoy coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación, y algunas encuestas lo posicionan alto a Omar García Harfuch, aunque en mi lectura no sea el bien querido, el bien visto en Palacio Nacional. ¿Estás consciente de eso, Ricardo? Estoy seguro. No te voy a contar a ti de colmillo largo políticamente hablando. ¿Y eso cómo lo enfrentas? Es que este no es un enfrentamiento ni una competencia de personas. Esta es una condición donde se pone a prueba la democracia participativa, donde más allá de que exista o no un apoyo, de que se haya tenido o no
una mayoría numérica en las encuestas. Se trata de salir a la calle donde la gente reconozca capacidades, donde la gente defina quién podría continuar con esta transformación en la Ciudad de México, donde exista esa simpatía, donde la gente incluso también denoste a algún personaje, donde varios factores de decisión en la Ciudad de México que se pueden dar, tú sabes que la política es coyuntura, sucedan, porque yo a todos mis compañeros los admiro, para mí todos son valiosos. El mismo Mar, tengo una relación cercana con él y admiro su trabajo. Lo que hizo en la policía de la Ciudad de México me parece excepcional. Es un hombre que tiene experiencia de muchos años, de varios sexenios incluso, no es nuevo él en esto. Y yo creo que ese es un gran expertise que Omar tiene. Figura controvertida, polémica, si quieres. Pues es que estando en temas de seguridad, en temas de procuración de justicia, en temas de política, es muy complejo que no seas un hombre polémico. Incluso una su dinastía misma le genera... Pues es que es polémico, son temas, es un chayote lleno de espinitas. No, ese nombre, eso sí está prohibido mencionarlo aquí en esta mesa. ¿Cómo que chayote? En bueno, términos, un cactus. Una cactácea con un nopal con espina. para hacer una analogía metafórica de lo que significan esas posiciones. Claro. Es un pie lleno de callos. Que si no es A, que si no es B. Estado ajeno a la controversia, te han dicho. Ahora sí que yo tampoco he estado en un lecho de rosas. Lo tuyo tampoco ha sido miel sobre hojuelas, Ricardo, desde que fuiste, sobre todo, subsecretario de Gobernación. ¿Cómo ha sido esto de, pues, digerir mucha de la malentraña que viene incluso del odio que le tienen a López Obrador, ¿no? Todo lo que vuela a López Obrador es feo, es malo, es cochino de acuerdo a ciertos personajes en los medios, de acuerdo a ciertos personajes en la oposición. ¿Cómo ha sido trabajar para el presidente López Obrador y cómo ha sido esto de salir como saliste y enfrentarte a toda clase de señalamientos, ¿no? Te han dicho hasta de qué te vas a morir. Sí. He sido responsable hasta de la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla. Fíjate, en la experiencia de la Administración General de Aduanas, fue una experiencia única, extraordinaria, porque llegamos a limpiar uno de los basureros más malolientes de la Administración Pública Federal por décadas. Y le falta, ¿no? No, bueno, con decirte que encontré dentro de la Administración General de Aduanas personajes que venían de la época de Fox, de la época de Calderón, evidentemente de Peña, porque era el sexenio inmediato anterior. García Lunitas por ahí. Eso sí no los vi, pero seguramente también. Y tomamos la decisión de cortar de tajo a todos, buenos, malos, como si fuera una radio y quimioterapia. Se van buenos y malos sin tomar ninguna consideración. Eventualmente, también con un tema de lógica, aquellas y aquellos que tenían un trabajo impecable y de años, no necesariamente en las representaciones estatales, fueron tomados en consideración porque evidentemente también hay gente muy valiosa, con mucho conocimiento, gente técnica, y que además instauramos, como no había ocurrido, los exámenes de confianza. Toda la gente que se contrató y que se le tomó en consideración en virtud de la región del estado donde radicaban, fueron sujetos a esos exámenes de confianza, no solamente del propio SAT. Son como los que dicen que no pasó Omar García Harfuch en algún momento en la Policía Federal. Pregunto, nada más pregunto, no, yo soy mal pensado, nada más pregunto. Pues mira, estos exámenes... La risita es la que calienta a Ricardo Peralta, ¿eh? Eso me acordé de un chiste. Pues suéltalo de una vez. Estos exámenes que practica el SAT, nosotros también llevamos una empresa que se dedica a lo mismo para tener el doble rasero, para que no hubiera lugar a dudas de una persona tenía o no. Yo mismo me sujeté a esos exámenes de control de confianza. Ojo, sin necesidad de tenerlo porque la reglamentación no me obligaba y los hice. Y tanto el público por parte del SAT como el privado, ambos pasaron perfectamente bien. Esta Administración General de Aduanas, imagínate lo que significa para la zona norte del país, para las aduanas marítimas, para los aeropuertos, para el sureste, vaya, una cantidad de intereses incalculables en todos los ámbitos y materias que te puedas imaginar.
Fue una gran experiencia, de gran aprendizaje. Una de las clases que doy en la Facultad de Derecho precisamente es régimen jurídico del comercio exterior. Entonces, sí tenía yo no solamente conocimiento técnico de lo que se dedicaba la Administración General de Aduanas, sino que conocía plenamente toda la operación que se podría realizar ahí. Pero yo venía de un proceso previo en el cual la UNAM me propone como candidato entonces al Senado de la República, porque yo quería ser fiscal anticorrupción. Entonces me ponen el mote de el candidato de la UNAM. Así es como yo llego a la campaña del presidente López Obrador, me sumo a la campaña, me invita para participar en esto, se me da a conocer que yo, a pesar de haber participado en un evento, en una terna donde participaría el virtual procurador fiscal general de la República, fiscal anticorrupción y fiscal electoral, desde ahí me dijeron, no vas a participar en el evento, pero no vas a ser fiscal ni vas a hacer esto porque tenemos pensado otra cosa para ti, nunca me dijeron qué. Eventualmente se dio esa posición, viajamos por todo el país, visité las 49. ¿Te refieres a la subsecretaría? No, primero en aduanas. En aduanas. Las 49 aduanas del país las visité, las conocí toda la frontera, reinstauramos el despacho conjunto con los Estados Unidos precisamente para evitar el tráfico de mercancías ilícitas y que fuera una revisión conjunta. Y después viene la salida de Germán Martínez, que llegó por Morena, que después se salió de Morena, del grupo parlamentario. El traidorcete ese. Como le llamo aquí en Sin Censura. Tú puedes decir, no lo digo yo, así como dice el presidente, sí, lo digo yo. Va al Seguro Social, el presidente con su enorme generosidad cumple con esa condición y después pues no le parece las reglas del juego y renuncia en un berrinche de los muchos que hemos visto últimamente, que también no lo digo yo, lo han dicho los demás. Es que dicen que le faltó la milpa. ¿Cuál milpa? Mil para ti, mil para mí, mil para ti, mil para mí. Exactamente. Eso dice. Bueno, eso dice. Se va del Seguro Social y viene entonces para mí una gran noticia. Yo estaba haciendo ejercicio 6:30 de la mañana, empezando yo con mis audífonos a escuchar ya la mañanera y escucho sobre la noticia de la salida de Germán. Hasta gusto me dio. Dije, vaya, qué bueno, ojalá que se vaya... Menos basurita. Que se vaya sacudiendo más el árbol y que se vayan cayendo sus frutos ya demasiado maduros. Viene la sucesión y recibo la llamada de la ministra Olga Sánchez Cordero, con la cual tengo una relación hace más de 30 años. Fue mi primera jefa, porque mi madre muere cuando yo tenía 19 años, siendo estudiante yo de la Facultad de Derecho, y quien me lleva a trabajar con ella siendo la primer notaria de la Ciudad de México, es ella, porque además una de sus hijas, que quiero mucho, Olguita, es gran amiga mía de muchos años, ella es la que hace ese nexo desde entonces, y es un nexo entrañable de amistad de muchos años, pero que nada ella tuvo que ver en esa definición. Esa fue una definición que en su momento tengo el nombramiento firmado por el presidente de la República, que además así lo dice la ley, la designación es del presidente de la República, que para mí ha sido hasta este momento el honor más grande que he tenido en mi vida pública, de estar en una posición donde conoces la problemática de todo el país, de todas las condiciones, de todos los sectores, de gobiernos estatales, de gobiernos municipales, de las organizaciones sociales, como nunca otra oportunidad se puede tener. Ojalá que esta subsecretaría eventualmente se vuelva a resarcir en la parte de la administración pública, porque sí es necesaria por la comunicación que se llega a tener con gobernadores, con diputados locales, con presidentes de tribunales, etcétera. Llego a la Secretaría de Gobernación en esa condición y esta enorme responsabilidad que llego a tener ahí, pues no solamente me da poder político sin duda, una enorme movilidad, pero regresemos un poquito la historia. Yo vengo de un proceso de ser y querer ser fiscal anticorrupción en un régimen anterior, me integro al movimiento, aunque yo siempre fui elector y simpatizante del presidente López Obrador, mi familia y mis amigos igual, pero hay una larga fila de mucha gente que ha estado con el presidente durante décadas, durante años. ¿Qué sucede? Que me convierto en el objeto de ataques de propios y extraños y evidentemente, como tú bien lo mencionas, de la oposición, donde
Ya plenamente identificados, sabemos de dónde salieron todos sus ataques, que ataques relacionados con temas que nada tenían ni tienen que ver con la operación de gobierno, ni en aduanas, ni en la subsecretaría de gobierno. ¿Puedes definir esos ataques y de quién? Mira, el de quién no vale la pena decirlo porque vamos a desenmascararlos. De eso se trata, ¿no? Por la vía institucional y vas a ser el primero en enterarte además, porque te lo voy a contar aquí en tu programa si me lo permites. Conste, y además en muy poco tiempo. Conste. Porque aquí está grabado, señoras y señores. Porque además déjame decirte algo, yo soy abogado litigante hace poco menos de 20 años, tengo mi despacho constituido hace 19 años. Me sé defender y sé que los medios son un parapeto para la actividad política. Los medios corporativos. Los medios corporativos. Pero los medios como los tuyos, como Sin Censura, sirven también para legitimar las acciones institucionales. Y es lo que yo voy a hacer, que no lo quiero anticipar. Ya tú serás, insisto, el que lleve la primicia de lo que voy a hacer. Pero esos ataques... ¿Pero ataques sobre qué eran, por lo menos? Desde que me había reunido, por ejemplo, en Michoacán, institucionalmente fui a reunirme con el pueblo de Sicuirán. El pueblo de Sicuirán está enclavado en la tierra caliente michoacana, para los que no conozcan esa hermosa región de Michoacán. Yo me siento no solamente familiarizado con el lugar, porque mi familia es de Tierra Caliente de Guerrero, que es la frontera con Michoacán, es lo mismo. De hecho, Guerrero perteneció a Michoacán hasta la mitad del siglo antepasado, era parte del territorio. Y la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comer, los dichos, toda la cultura purépecha sigue estando tan viva como siempre. Había un serio problema de ingobernabilidad después del michoacanazo de Calderón y después de la invasión de Tierra Caliente precisamente por parte del gobierno de Peña. Quedó muy frágil la región, como a la fecha sigue siendo problemática. Pero existía un gran grupo de personas que todavía civiles, que se encontraban armados, que no formaban parte del crimen organizado, pero que se armaron, las autodefensas que se armaron precisamente para combatir al crimen organizado. Entrando este sexenio, podemos decir que se extinguieron las autodefensas de México, y se extinguieron precisamente porque se les dieron alternativas, en principio el mensaje de la ilicitud de estar armados sin tener licencia para poderlo hacer, de que deben de confiar en la autoridad como confiaron, de la creación de la Guardia Nacional, que también estaba en ciernes esta operación legislativa y administrativa de la creación de la Guardia Nacional. En principio era reunirme con 15 presidentes municipales y mi gran sorpresa fue que los 15 presidentes municipales de la región de Tierra Caliente llevaron a la comunidad y fue una reunión con 40,000 personas. ¡Ah, caramba! Salió un comunicado de la Secretaría de Gobernación haciendo referencia a esa reunión que tuve con esa población. Invité institucionalmente al gobierno local de Silvano Aureoles. Puro personaje. Personajazo. Ese día no me llevé ni cartera porque dije, capaz que me lo encuentro y regreso con una mano adelante y una atrás. Personajazo, que si fuera la diosa Shiva, de esa que tiene 3 pares de brazos, se hubiera robado más de Michoacán. Bueno, a lo mejor le hubiera compartido más a Loret y a los de Latinos, pero bueno, ese es otro rollo. Lo invité, no obstante que lo invité institucionalmente porque iba a un estado y obviamente la Secretaría de Gobernación debe de tener esa relación institucional con todos los gobiernos, sean de oposición o sean de oposición. No obstante que lo invité, porque tuvimos 3 eventos en Sicuirán. Al segundo evento sí fue su secretario general de gobierno, que incluso nos acompañó a poner la primera piedra de una planta agroindustrial que iba a ser patrocinada por michoacanos residentes en Napa Valley, en California, porque en mi experiencia en aduanas, con la industria de la exportación, hicimos nexos con empresarios, con mexicanos viviendo en el extranjero, que producen todo tipo de condiciones para hacer negocio en el exterior. ¿Cuál era la idea? Una planta agroindustrial donde la comunidad de Tierra Caliente, pensando precisamente en el desarme y pensando precisamente en romper esa cadena de marginación, de violencia y sobre todo de estigmatización que tiene toda esa región, pudieran tener una planta agroindustrial para vender en el exterior aguacate, melón, chía, alfalfa, limón, sandía, limón, todo lo que se produce en esa región de Tierra Caliente. Y estos amigos que incluso fueron conmigo al evento, que en su vida se habían parado estos lugares de la industria de la exportación, que no hay representación en Michoacán,
tuvieron la posibilidad de tener clientes ya en Japón para todos estos productos. Era una condición extraordinaria que le iba a cambiar la vida a millones de personas dentro y fuera de Michoacán, donde le iba a cambiar la condición de desarrollo económico a la región, donde íbamos a quitar ese estigma, donde sin duda todos los que han estado en condiciones de crimen organizado peleándose el trasiego de las drogas, quizá pudiera haber cambiado la forma de pensar y mejor invertir en negocios lícitos, en vez de estarse matando como desafortunadamente sigue ocurriendo. Hubiéramos cambiado la escena que hoy sigue viviendo esa región, pero Silvano Aureoles lo que hizo fue decir, Ricardo Peralta se vino a reunir con delincuentes y les vino a traer dinero. Sí recuerdo. Una cosa falsa por todos lados. Le reclamé, le pedí que acreditara su dicho, no lo hizo a la fecha, pero sabemos el personaje que es, y por fortuna el tiempo nos ha dado la razón. Él es el responsable número 1 de la violencia en Michoacán, porque no resolvió nada. La omisión también mata. Así como la omisión de Vicente Fox, el peor presidente de la historia de México, ahí empezó todo. Bueno, eso está de debate porque los muertos y los desaparecidos que nos dejó Calderón no es para... Pero ahí empezó todo. Él sembró eso. Y lo mismo ocurrió en Tamaulipas, con Cabeza de Vaca, porque esa misma operación, obviamente, en ciertas regiones del país donde estaba candente la condición de la violencia, también me invitó la comunidad. Y también les ofrecimos una condición similar para poder exportar sus productos. Déjame ver si entendí ese momento que lo tenemos que transportar a tu actualidad, a tu realidad política, Ricardo Peralta. La doctora Olga Sánchez Cordero, por más que la quieras, muchos la criticamos por haber mantenido una postura muy pasiva para las circunstancias y condiciones de nuestro país. Entonces a ti te tocó mucho de eso, de viajar por el país y de reunirte. Y si estoy correcto, me corriges si estoy equivocado, desde ese tiempo es cuando empiezan al presidente a decirle que tiene nexos con el crimen organizado, nexos con los grupos criminales, cosa que obviamente es una tontería. Desde ahí empieza, ¿no? Pues no recuerdo si haya sido desde ahí, pero aquí acuérdate que hay narrativas que se van creando. Aquí para denostar a una persona pública tiene que ver con su conducta sexual, con su honorabilidad respecto a sus bienes o con algún nexo con el crimen, ya sea con el narcotráfico o en otras décadas con Al Capone. Y lo dice por conocimiento de causa, por lo tercero, porque nos ha tocado ver desde lo primero para uno, desde lo segundo para otros, esto contra personajes como tú, y está cabrón, porque ¿sabes qué, Ricardo? Esto me lleva a prevenirte, así como le pasó a Dan Augusto López Hernández. A mí me han criticado mucho, todavía me siguen golpeteando, aquí, oye, es que tú defiendes a Dan Augusto. Fue el más golpeado por medios como Televisa, como Latinos, como el Universal, columnas a sueldo, aguas que se te viene encima lo mismo. ¿Por qué? Porque ha sido un personaje, ha sido un político que en su trabajo y en el dar resultados te cayeron encima ya y te van a volver a caer encima. Perdón que te lo pronostique, pero por ahí va la cosa, Ricardo. Pues, como decimos los mexicanos, déjense venir. De 100 en 100, diría Payán. Mira, no es algo que me preocupe, porque tengo mi conciencia muy tranquila para empezar. Yo sé que la labor política y mi actividad pública que he realizado, y además mi vida privada, es absolutamente transparente. Los que nos dedicamos a esto estamos sujetos al escrutinio público en todo momento. Y todo esto que ha venido ocurriendo, lo que dices de Adán Augusto y todos estos ataques mediáticos que tuvo, los ataques mediáticos que estoy seguro voy a seguir teniendo, como bien lo pronosticas, que es una realidad, sin duda, no me preocupan porque si lo estás haciendo es porque si lo están haciendo es porque lo estás haciendo bien tú. Si no, estaríamos tristísimos en la ignominia. Nadie nos tomaría en cuenta. Nadie hablaría de nosotros. Somos personajes mira el presidente polémicos. que es el presidente más atacado, dice desde Madero. Él mismo lo dice, ¿no? Y regresando al punto precisamente, el presidente López Obrador es un humanista nato. ¿Cómo le han dado lata? Porque saludó a la mamá
del Chapo Guzmán en una camioneta. Y la señora, por ser mamá de presuntos delincuentes y líderes del crimen organizado, etcétera, etcétera, también la señora es un enemigo público número uno. Pues no, todos nacemos de bebés, cada quien va tomando sus decisiones conforme va creciendo. El presidente, en un acto de respeto a una persona de la tercera edad, que no la ha de tener fácil también, que no ha de ser una condición fácil, es una condición de respeto que además no hay una madre en este país que los mexicanos no respetemos, sea la madre de quien sea. Hay quienes no tienen madre, que es otra cosa. Ese es otro boleto. Y hay muchos de esos. Pero los que tuvimos madre, como en mi caso, y que fueron madres extraordinarias, amorosas y nos criaron, ahí confirmo la tesis de Freud. Origen es destino. Si fuiste un niño querido, un niño amado, un niño bien criado, pues sin duda vas a tener un adulto medianamente correcto, que es el caso de todos nosotros, porque también esto no es de santos. Si bien es cierto, la condición política trata de que la probidad sea una de las mayores, de los mayores valores que debemos de tener los políticos, y que además así es, pero también no nos sacan de los seminarios. La política también es de astucia, es de lealtades, también de traiciones. Hay quienes llevarán toda su vida, como la historia, la bandera de traidores, y hay quienes tendremos siempre la bandera de lealtad como parte de nuestra personalidad. Hablas, como lo ha dicho el presidente, de la política, y al centro debería de estar la ética. Sin duda. A muchos de los personajes a los que te vas a enfrentar, creo que no conoces, se pintearon esa clase en la No prepa fueron, o en la universidad. No llegaron. El cártel inmobiliario. La propia Xóchitl Gálvez, que ahora no la bajan de plagiaria. Y lo que le sumes. ¿Qué te preocupa, si acaso algo? O de la oposición no te preocupa, no ves riesgos. Yo creo que sería sumamente soberbio pensar que cualquier persona puede ganar una posición política hablando por el pueblo. Yo creo que tenemos que estar atentos y trabajar mucho, porque no se trata de ganar por ganar, no se trata de ganar una posición de coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, después tener la candidatura y después ser jefe de gobierno. Yo creo que México se debe de mantener en constante reconstrucción. Más que preocuparme de los actores que pudieran llegar por parte de la oposición para combatirles o combatir una ideología como lo son los propios conservadores y con el daño que le han hecho al país, tenemos que convencer a la gente. Yo hoy no personalizaría con ninguno de ellos, porque yo soy peso completo. Yo peso 120 kilos, mido 1,92 de estatura. Puro Tyson. ¿Y aquellos son qué, peso pluma o qué? Tú lo dijiste. Oye, Ricardo, déjame preguntarte, en serio, no es afán de confrontación, pero veo que no tienes ganas de pelear. Muy a la Adán Augusto, que no le entró a los catorrazos contra sus compañeros de partido y en esos momentos contrincantes o contendientes políticos. ¿Qué piensas, por ejemplo, de una Clara Brugada? Mira, es que esto no debe de ser de confrontación. Nosotros somos un movimiento. Nosotros, y ahora voy a hablar de cada uno de ellos, nosotros tenemos que tener muy claro de que más que una aspiración personal, es que el movimiento siga teniendo una gran simpatía con la gente y esto le sirva realmente a la gente. Yo, como te digo, conozco el país profundamente y conozco la Ciudad de México palmo a palmo. Desde muy joven me he subido a peceros en el metro. Una vez hablando con alguien de la oposición, que es Kenia López Rabadán, en un programa de televisión decía, no, es que el metro, le digo, sí, pero tú conoces el metro de Nueva York, tú estás hablando del metro de París, pero aquí no te subes al metro ni de broma. O sea, claro que no, Ricardo, no conoces mi historia. Le digo, claro que la conozco, ustedes son unos farsantes, están engañando a la gente, como es el caso de Xóchitl, con unos supuestos huipiles que venden en las tiendas por internet, que nada tienen que ver con los diseños autóctonos del país, en una pose que hizo Salinas de Gortari, dice, a meter a la casa de los ciudadanos. Está desinflada completamente la oposición. Son de risa. Pero tú conoces entonces, solo por mencionar un caso, porque de ahí es mi familia, Santa María Aztahuacán. Sin duda. En la delegación Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa. Sin duda.
Yo soy nacido en la colonia Escuadrón 201 de Iztapalapa, donde no entraban los taxis cuando yo era niño. Porque si tenías que echar, no había pavimento, ¿por qué no entraban los taxis? Tenías que echarte a pata desde la vía de Río Churubusco, ahí te dejaba el taxi y traías las bolsotas del súper que íbamos al Iste de Vertis, que está aquí cerca, con mi mamá y cargando 10 calles o más las bolsotas hasta la casa, porque somos 5 hermanos, era mi mamita, y pues había que comprar mucho súper entonces, ¿no? Claro que conozco todas esas regiones de la ciudad, todas las regiones de la ciudad. ¿Cuál es el reto más importante de la ciudad? Porque hay que también hablar en plata. La seguridad ha mejorado. No estoy diciendo que sea lo óptimo, pero ha mejorado. El tema del metro sigue siendo un tema con Claudia Sheinbaum, después de Claudia Sheinbaum. Por cierto, Martí Batres, mis respetos porque está haciendo un excelente trabajo. Tan es así que no se habla de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y ese es el trabajo bueno, que se haga el trabajo, tan buen trabajo que no se hable de él, porque las noticias buenas normalmente no son noticias, sino lo contrario en política, las malas noticias. ¿Qué es el reto más importante antes de que hablemos de tus compañeros, Ricardo Peralta? Mira, en principio te digo, Martí Batres es un político completo, un político profesional, con muchísima experiencia, un contemporáneo culto. Yo lo conozco a Martí hace muchos años porque curiosamente llegamos a contender, fíjate qué curioso, a ver, en la Escuela Nacional Preparatoria en el plantel 6 de aquí, muy cerca en Coyoacán. Él es unos cuantos años más grande que yo, no tantos, pero llegamos a estar incluso en planillas distintas, contendiendo. En aquel entonces, de nuestros años mozos de la preparatoria. ¿Por la mesa directiva o qué? No, en aquel entonces peleábamos por los consejos internos, los consejos técnicos, los consejos universitarios. Yo fui delegado al Congreso Universitario, estoy hablando del año 87, 88 y 90, porque después de la huelga vino ese Congreso General Universitario y yo representé las 9 preparatorias en ese gran Congreso General Universitario en CEU, chamaco. Pero le reconozco a Martí que es un gran político, que ha sabido hacer las cosas muy bien. Y vaya, ahora como jefe de gobierno ha sido una revelación, como lo ha venido demostrando, como bien lo dices. Coincido plenamente. Mira, yo creo que uno de los mayores retos de la Ciudad de México tiene que ver, sin duda, con la movilidad. La movilidad que tiene que volver a tomar en consideración al peatón como el de arriba de la jerarquía. La prioridad. La enorme prioridad. A mí me tocó, por eso hablaba yo de mi experiencia pública, ser el secretario técnico de lo que es hoy la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, antes de que se convirtiera en Congreso, cuando todavía era Asamblea Legislativa. Y me tocó integrar 27 iniciativas distintas para lo que es hoy la Ley de Movilidad. Fue un trabajo titánico, porque era de todos los grupos parlamentarios, trabajos por meses, prácticamente de día y noche, pero salió la Ley de Movilidad precisamente en esa legislatura, por unanimidad, de 27 distintas propuestas. Conozco muy bien el tema, conozco muy bien las necesidades de la ciudad, y si bien es cierto que el metro es la columna vertebral, poco más de 8 millones de personas lo utilizan diario, un día que se descomponga un tren en una sola estación, complica el resto de la articulación de la movilidad, porque de repente saquen los camiones, saquen los peceros, la gente a caminar, ya se les hizo tarde para el trabajo, ya no fueron por los niños a la escuela, la cita médica, bla, 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 con todas las condicionantes que esto. Y si además le sumas el tránsito de personas que vienen de la megalópolis, con transportes totalmente distintos, que no necesariamente confluyen unos con otros, que no necesariamente forman parte de ese gran mecanismo de movilidad de la Ciudad de México, pues es un reto tremendo mover a tantas personas en una ciudad como la nuestra. Eso para mí sería una de las condiciones más importantes de la Ciudad de México, donde no debe de parar la inversión de infraestructura. Yo creo que si lográramos esta condición, que no es momento de hacer propuestas, pero si lográramos en su momento que todos los jóvenes y los estudiantes tuvieran un subsidio para que ninguno de ellos, además de tener un mejor transporte, fuera gratuito, sería fabuloso. Pero si lográramos que los primeros 3 años de gobierno del próximo sexenio, hacer un pacto con toda la población y unas disculpas previas para decirles,
nos vamos a encontrar en obras durante 3 años, y ahora sí, como ponen los letreros, disculpe usted las obras, pero disculpe usted las molestias que esto causa, ¿no? Si lográramos llegar a eso, y los primeros 3 años por lo menos, hiciéramos una enorme remodelación y una enorme inversión en infraestructura, pero para 50 años, Vicente. Porque la Ciudad de México de año a año, otra vez ya te cambió la población, y ahora llegaron grupos indígenas, y ahora ya se fueron otros, y ahora ya regresó otra migración de otro lado. La Ciudad de México cambia segundo a segundo. Además es una zona sísmica. Además tenemos el problema del agua. Te encargo, si se puede, para que lo tomes en cuenta, Ricardo, los comerciantes formales y sobre todo a mis vendedores ambulantes que con tanto empeño mantienen a sus familias. Viva el comercio popular, Vicente, viva el comercio popular. Es parte de nuestra idiosincrasia nacional. Yo cada vez que veo expresiones de algunos de los vendedores ambulantes y no pagan impuestos, perdón, en nuestro país los tianguis tienen un origen prehispánico. La gente que se dedica al comercio popular es la fuerza viva de la economía de esta ciudad y de muchas ciudades del país. Pero hay mucha gente que no lo entiende, no lo va a entender jamás. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a pisar las banquetas de la Ciudad de México. No conocen. Tienen los zapatos nuevecitos, nunca han pisado la calle. A ver, déjame mira, asomarme. Oye, los traigo hasta sin bolear. Oye, a ver, Ricardo, por cuestiones de tiempo, la voy a poner más complicada. A ver. Una palabra para definir a cada uno de los que hasta ahorita se conocen como contendientes o aspirantes al proceso interno Morena PT Verde. Veía, por ejemplo, a Miguel Torruco, el diputado hijo de Miguel Torruco Márquez, secretario de Turismo. Juventud. Clara Burgada, quien ya pidió licencia, quien ya dejó de ser la alcaldesa en Iztapalapa. Condescendiente. Omar García Harfuch, quien fuera secretario de Seguridad Pública con la doctora Claudia Sheinbaum, que ya también dejó el puesto. Estratega. Mario Delgado, todavía presidente nacional de Morena. Leal. Ricardo Peralta. Convencido y seguro de que lo podemos lograr, pero no lo voy a lograr solo. Necesitamos de un gran concierto, con gente como tú, comprometida, con ideología, con espíritu, con el pueblo de la Ciudad de México, donde cabemos todos, universitarios, estudiantes, amas de casa, comercio popular, los taxistas, donde quienes manejan el servicio público requieren tener servicios de salud, seguridad social, mejores tarifas, donde tenemos que sonreír a cada momento en la Ciudad de México y no salir con el pesar de ir a enfrentar el tráfico. Yo apenas subí un video, porque tengo, te decía, 5 hijos, y cuando estoy en la Ciudad de México, pues trato de hacer lo que he hecho desde hace 18 años que fui papá, de llevarlos a la escuela, porque son los ratitos que tienes para platicar con ellos, como millones de mexicanos lo hacemos como podemos, en coche, en pecero, como se puede. Bueno, pues los que nacimos también en ese tráfico, había por ahí un programa de comedia en los 80s que se llamaba Nacidos en el Viaducto, no sé si llegaste a saber no recuerdo. Era simpatiquísimo, de la gente que pasaba horas en el tránsito. Te recomiendo que seguramente debe estar ahí. Bueno, todo eso tiene que cambiar en la Ciudad de México. No nada más como una promesa, como una realidad. Por eso, disculpe usted por las obras, estamos trabajando. Tendríamos que comprometernos a eso. 2 cosas. Todavía no empieza esto, yo ya estoy futureando, pero si no se diera este tema de la Ciudad de México, ¿te interesaría regresar a un gabinete como lo hiciste con Andrés Manuel López Obrador, o te interesaría formar parte del gabinete con la doctora Claudia Sheinbaum en caso de? Donde le sea yo más útil a Dios, donde le sea yo más útil a la patria y donde le sea yo más útil a la gente. Ahí voy a estar. ¿Qué te dijo tu esposa? Perdón por preguntar, pero no te dijo, Ricardo, ¿en qué nos estás metiendo? Ya dedícate a tus clases, dedícate a tus hijos.
No, fíjate que hacemos un gran equipo, mi esposa y yo, de siempre. Mis hijos también, pues vieron todo el proceso de Adán, han visto todo este proceso donde nos han pegado algunos medios de comunicación, sobre todo estos medios perversos, amarillistas, falsarios, corruptos. Síguele con la lista. No te preocupes, abrimos más tiempo. Síguele con la lista. Insisto, vas a ser el primero en enterarte de lo que voy a hacer. El primero. Vete preparando, Silvano. Te van a chingar. Perdón. A ver, ¿qué vas a decir? Y pues mi familia está acostumbrada a mi forma de ser. Yo voy a descansar el día que me muera. Yo creo que este país requiere del concierto de todos. Aquí, quien no le guste la política es el primer mentiroso. Todos nos gusta la política, todos nos gusta participar, todos hacemos política en este país. Todos, aún aquellos que dicen que no les gusta la política. Pero la participación ciudadana se tiene que convertir en el deporte nacional. Y más allá de un cargo público, que por supuesto me gustaría participar sin duda, hoy estoy buscando ser el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, y después vendrá lo demás, no lo sabemos. Esto es de coyunturas, de tiempos, de momentos, y principalmente de conquistar los corazones de la Ciudad de México. Ricardo Peralta. Muchas gracias. Gracias por confiar en Sin Censura y por hablar con nosotros aquí en nuestros estudios. Gracias. Y voy a hacer una aclaración para cerrar. Amigos, antes de que se suelten los demonios, antes de que se ponga la perra brava, como ya ocurrió en meses anteriores, aquí invitados todos. Así como en algún momento dije, no va a haber pronunciamiento por alguno de los candidatos, por el momento, esa es mi intención. Así que ahórrense los madrazos. Apenas va empezando esto, la invitación para Omar García Harfuch, para Mario Delgado. Mario Delgado constantemente está en Sin Censura como presidente nacional de Morena, pero también Clara Brugada, quien ya sé que ha estado en contacto con el equipo de producción de Sin Censura, Miguel Torruco, que ya en algún momento también en las pantallas de Sin Censura habló de sus aspiraciones. A todos y a todas la invitación. Y sobre todo a ustedes que están allá y que confían en este espacio libre como el viento o que critican este espacio libre como el viento, dos cosas. No confíen ni en nosotros a ojos cerrados. Y es momento de activarnos si realmente estamos por la transformación de México, de la Ciudad de México y de los estados en donde va a haber elecciones. Porque también se viene el tema del plan C. O les va a dar miedo. Dirían en La Dama de Negro, esta obra de teatro de terror. Yo soy Vicente Serrano y a nombre de las personas que muchas veces usted no ve, no escucha, pero hacen posible esta transmisión, muchas gracias. Que Dios nos bendiga a todos. Buenas noches.